esta tarde. Yo quiero pedirles que por favor abran su Biblia en la carta a los Corintios. Recuerda que estamos ahorita tratando este tema de la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Estamos hablando de la carta a los Corintios. Recuerda que estamos en nuestro énfasis creciendo y madurando en la fe, creciendo y madurando en la fe. Entonces, pues tenemos esta oportunidad, mis amados hermanos, de estar escuchando este mensaje, ¿no?, de la palabra de nuestro Dios a través de la carta a los Corintios. Entonces, muy bien, mis amados hermanos, damos gracias a Dios entonces por esa oportunidad que se nos ha dado. Te recuerdo que el énfasis anual es creciendo y madurando en la fe. Estamos predicando a través de esta carta y, mis amados hermanos, pues hasta ahorita estamos ahora pues predicando la tercera, ¿no? Tercera, una, dos, tres, la cuarta predicación que estamos llevando dentro de la carta a los Corintios. Es mi deseo y es mi anhelo, mi amado hermano, que tú encuentres crecimiento, que tú madures en la fe. Así es que, mi amado hermano, te invito a que tú, no solamente cada 8 días, sino que a través de la semana sigamos teniendo comunión con nuestro Señor a través de la palabra. Y tomo este tiempo para recordarte sobre nuestro termómetro espiritual. Hemos terminado de leer la carta a los Hebreos, hemos terminado de leer el libro de Levítico, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Recuerda que estamos Antiguo, Nuevo. Entonces terminamos del Antiguo, Levítico, terminamos del Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. Precioso, mis amados hermanos. En Levítico ves cuando el Señor unge a Aarón como sumo sacerdote, la importancia de este trabajo, de esta labor de representar, ¿no?, el sumo sacerdote delante de Dios al pueblo, y el sumo sacerdote representaba a Dios cuando estaba delante de ellos, ¿no? Una representación importante, la importancia de mantenerse santo, toda la labor y el trabajo que llevaba el sumo sacerdote. Y cuando vemos en el libro de los Hebreos la importancia de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo fue la ofrenda de olor grato, agradable a nuestro Dios, que su vida, su sacrificio nos permitió entrar al lugar santísimo, y el lugar santísimo es la presencia de Dios. Damos gracias a Él porque nuestro Señor Jesucristo nos dio esa oportunidad, ir directamente a la presencia de Dios, acercarnos al trono de la gracia, porque recuerdas que en Levítico solamente el sumo sacerdote tenía permitido una vez al año acercarse al lugar santísimo, donde estaba la presencia de nuestro Dios. A través de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, tenemos oportunidad todos los días, en todo momento, acceso directo al lugar santísimo a través de Cristo, y acercarnos y adorarle a nuestro Dios. Damos gracias a Dios por eso. Mi amado hermano, eso es lo que hemos estado viendo en la lectura del termómetro espiritual. Ya comenzamos a leer Números y comenzamos a leer en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos. Así es que te invitamos, mi amado hermano, a que tú formes parte de esta lectura. Bueno, ya sigo, después cierro ya este comercial de termómetro espiritual y seguimos enfocados entonces en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Y mi hermano, quiero leer contigo este precioso pasaje. Dice así, mi amado hermano, vamos a darle lectura. La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente. La palabra de Dios dice así. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo?
ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Padre poderoso, nos ponemos en tus preciosas y benditas manos. Rogamos, pedimos, suplicamos de tu dirección. Señor, muéstrate poderosamente en nuestra vida. Muéstrate poderosamente, Señor, en estos momentos. Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, a el conocimiento de tu palabra. Señor, úsame con poder. Señor, solamente soy un instrumento de tu mensaje, de tu palabra. Señor, que mis amados hermanos escuchen el mensaje de esta tarde, que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente entre nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Fíjate, encontré esto. En 1992, Dalai Lama dijo al Papa Juan Pablo II: creo que Cristo fue el hombre más tonto que ha pisado esta tierra. Y fue un perdedor por haber escogido hombres débiles e incluso para que le siguieran y por haberse dejado crucificar. Esto fue lo que dijo Dalai Lama. Nuevamente, creo que Cristo fue el hombre más tonto que ha pisado esta tierra. Y fue un perdedor por haber escogido hombres débiles e incultos para que le siguieran y por haberse dejado crucificar. Esta es la expresión de la sabiduría humana. Esta es la expresión de la sabiduría humana. Creer que aquel que es llamado Salvador de este mundo haya sido el hombre más tonto. ¿Por qué? Porque escogió hombres débiles e incultos, porque en ellos puso un mensaje, porque se dejó crucificar en la cruz. Esto es lo que refleja la sabiduría humana. Para la sabiduría humana, el mensaje de salvación es una locura, Pero la sabiduría de Dios nos permite entender que el mensaje es poder divino y salvador por nuestro Señor Jesucristo. Así, mi amado hermano, la sabiduría humana nunca va a entender, nunca entenderá el mensaje de la cruz. Así se titula en esta tarde el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Y vamos a ver solamente 2 puntos, pero muy importantes en medio de este mensaje. El mensaje de la cruz. Punto número 1, el mensaje de la cruz. Vamos a ver el punto número 1. Locura para los que se pierden. Locura para los que se pierden. Dice el versículo 18, me explico, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Mira, este tema que estamos ahorita tocando y tratando, el apóstol Pablo le está dando continuidad a lo que veníamos hablando la semana pasada sobre las divisiones. ¿Recuerdas? Hablamos la situación crítica de las divisiones. ¿Por qué venían las divisiones? Y las divisiones venían porque habían tomado partidos de algunos de los hermanos, Pedro, Pablo, Apolos, y al parecer se cree que el apóstol Pablo toca este tema con respecto a la sabiduría humana porque aquel grupo que decía seguir a Apolos, ¿no? Ellos que se enfocaban en la sabiduría, porque era un pensamiento griego y recuerda que la iglesia estaba formada también por esta cultura, había griegos, ¿no? Bueno, se cree que este grupo, el que seguía a Apolos, estaban, ¿no? enfocados
más en la sabiduría humana. En esta parte de lo que se pensaba y de lo que se hablaba, ¿no? La gente quedaba sorprendida, wow, esta elocuencia, pero que no tenía nada que ver con el mensaje de salvación, ya que ellos le habían dado mucha importancia a la elocuencia, a la sabiduría que procede del ser humano. Este grupo le había dado importancia, ¿no?, a la elocuencia y a la sabiduría que procedía del ser humano. Por eso el apóstol Pablo comienza a tratar también este tema, un tema importante de este mensaje. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Por qué? Porque lo tratan de entender conforme a la sabiduría de este mundo. Pablo hace un contraste muy fuerte sobre el mensaje de la cruz. Hace un contraste muy fuerte sobre el mensaje de la cruz, a tal grado que pone de manifiesto lo decadente que es la sabiduría humana. La sabiduría humana es destructiva. ¿Por qué? Porque prefiere vivir en la sombra y en el engaño. Sí, a pesar de que se ha reconocido a hombres sabios, ilustres, con grande intelecto, muchos de ellos también han preferido vivir en la sombra y en el engaño, no queriendo aceptar las cosas espirituales, negando y tonteando lo que la palabra de nuestro Dios dice. La sabiduría humana es egoísta, sí, ¿por qué? Porque se centra en sí misma. La sabiduría humana se centra en sí misma, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo toco, lo que para mí es visible es lo que existe, lo que no veo no existe, lo que para mí no es palpable no ocupa un lugar en este espacio. Entonces, este es egoísta, se centra en sí misma y viene en sus propias deducciones, en su experiencia. Esto es la sabiduría humana, es egoísta. Y también la sabiduría humana es divisiva. Sí, divide, porque fíjate, la sabiduría humana forma ideologías que se rigen por emociones, dejando a un lado los valores, dejando a un lado, yo lo vemos, está muy presente esto, destructiva, egoísta, divisiva. Solo presenta desorden en las relaciones interpersonales. La sabiduría humana es destructiva, egoísta, divisiva. Solo presenta desorden en las relaciones interpersonales. Sí, mi amado hermano, mira, Pablo deja claro, por favor, ten presente ahí tu palabra, porque esos versículos no están aquí. Por favor, ve el versículo 19 de esta misma carta, en el capítulo 1, versículo 19. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo de la sabiduría humana. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Esta cita es de Isaías, el capítulo 29, versículo 14. Fue este mensaje de parte de nuestro Dios desde aquel tiempo, desde el tiempo de Isaías, 750 años antes de Cristo. El Señor decía que iba a destruir la sabiduría de los sabios y frustrar la inteligencia de los inteligentes. La sabiduría que menciona este pasaje es la sabiduría humana, la de este mundo. Misma sabiduría, date cuenta, misma sabiduría, la sabiduría de este mundo, que ignora completamente el mensaje de Dios. Señala como locura la sabiduría que proviene de Él. Esa es la sabiduría de la que está hablando Dios, la que va a destruir, la que va a frustrar la inteligencia de los inteligentes. Porque esa misma sabiduría, esa sabiduría que traían los griegos, porque era un pensamiento griego, wow, la retórica y la elocuencia y lo que piensa, era una sabiduría que Dios iba a destruir, que iba a frustrar la inteligencia, porque esta sabiduría humana, tan sabia que se cree, tan sabia que se siente, ignora completamente el mensaje de Dios. Señala la sabiduría de Dios como locura, como locura. Entonces, ¿cómo puede ser sabia la sabiduría humana? Continuamos hablando de la sabiduría. Ve al versículo 21 de este mismo pasaje. Dice el versículo 21, ya que Dios, en su sabio designio,
dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana. Ve el versículo 21. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. No, Dios dispuso que no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien a salvar mediante la locura de la predicación. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Sale? No fue a través de la sabiduría humana, no. Porque si de por sí el hombre se llena de ego, es egocéntrica la sabiduría humana, pues el Señor dijo, no voy a revelar mi salvación a través de la sabiduría humana, sino a través de la predicación. Esta locura de la predicación, pues es la sabiduría que solamente proviene de Él y que se iba a entender este mensaje de la cruz a través de la fe en Cristo. Podemos ver, mis amados hermanos, entonces en medio de esto, que si la sabiduría humana fuera una sabiduría que nos llevara a nuestro Salvador, el Señor nunca hubiera usado la predicación de los profetas, la predicación de su Hijo Jesucristo, la predicación de los apóstoles y la predicación hoy de cada creyente a través de las Escrituras. Si hubiera preferido Dios revelarnos a Cristo con la sabiduría humana, pero no fue así. Él prefirió revelar a Cristo mediante la locura de la predicación. El hombre jamás, hay que entenderlo, por favor, mi amado hermano, amigo, si me estás viendo por primera vez, si por primera vez tienes un acercamiento a la palabra de Dios, el hombre jamás va a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. El hombre jamás va a conocer a Dios a través de su propia sabiduría. Toda sabiduría humana está distorsionada por el pecado. Toda sabiduría humana está distorsionada por el pecado. Por eso yo aclaraba que la sabiduría es destructiva, es egoísta, es divisiva. Algunos pueden decir, no, pero si la sabiduría es ser elocuente, ¿no? Es tener presente conocimiento, ¿no? Enseñanza. ¿No? Está bien esa sabiduría, conocimiento, enseñanza, pero finalmente es limitada cuando esa enseñanza y ese conocimiento solamente proviene del ser humano. Porque el ser humano es limitado, porque lamentablemente en el ser humano está esto que llamamos pecado. Por eso la sabiduría humana no es igual a la de Dios, porque es destructiva, es divisoria, es egoísta. El hombre en su propia sabiduría, fíjate, y vamos a ver esta parte de la sabiduría. El hombre en su propia sabiduría ha creado un Dios a su forma. En su propia sabiduría, el hombre ha creado a un Dios a su forma, que satisfaga y se ajuste a sus propias necesidades. ¿A poco no? Eso es lo que ha hecho el hombre. El hombre en su propia sabiduría ha formado un Dios a su imagen, que satisfaga y se ajuste a sus propias necesidades, que sea manejable y manipulable. Sí, eso es lo que ha hecho el ser humano en su sabiduría. Se forma un Dios que sea manejable y manipulable. Esto sí me conviene, esto no me conviene, esto lo aplico con este Dios, porque este sí me conviene, porque este me permite hacer o deshacer, ¿no? El hombre se ha creado un Dios a su forma, que sea conveniente, Por eso también tantos dioses. Este sí me conviene, este no. No, yo no estoy interesado en esto, estoy interesado en aquello que ofrece este Dios. No, ya no estoy interesado en eso que ofrece este Dios, ahora estoy interesado en lo que ahora ofrece este Dios. Y el hombre ha hecho dioses a su conveniencia, por eso hay tantos. Este ya no necesito, a este sí, a este ya no necesito, a este sí. Bueno, a este sí, a este sí, a este no, a este no. El hombre se ha hecho una figura de Dios negociable. Un Dios negociable, ¿no? Bueno, yo te doy esto a cambio de si me das esto. ¿Cómo no? Así es. Si tú me das riquezas, yo te doy parte de lo que tú me des. Si yo te entrego mi vida,
yo quiero que tú me des esto y aquello. Y por eso también hay tantos dioses, ¿no? Dioses que piden a la gente, da a cambio su vida, a cambio pone la vida de los suyos, de sus familias, y anda haciendo y deshaciendo. Piensan que es un Dios negociable. Ese no es Dios, ese no es Dios, etcétera. Podemos seguir diciendo muchas cosas. Eso no es Dios. Eso es lo que ha expresado la sabiduría humana de Dios. Y no es así. La sabiduría humana está lejos, mis amados hermanos, muy lejos de conocer a Dios y a su Jesucristo. Si nosotros hemos pensado, no, pues no, yo voy a conocer a Dios a través de mi esfuerzo, de mi intelecto, de lo que yo sepa de Él, estamos totalmente equivocados. Porque la sabiduría de este mundo no es igual a la de Dios. Esta es limitada, se corrompe, ¿no? Esta se destruye, la sabiduría humana. Fíjate el versículo 22, seguimos hablando sobre la sabiduría humana. No, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden porque lo entienden a su forma, la sabiduría de este mundo. Sigue el versículo 22, ahí nos describe, fíjate hasta dónde era el concepto de la sabiduría humana y querer entender a Dios. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Fíjate, ahora habla ya de dos grupos aquí, ¿no? Los judíos y los gentiles, ya, todos los que se están acercando a Cristo de otras culturas, ¿no? Y la cultura judía. Fíjate estas dos cosas, las dos formas de pensar. Los judíos esperaban la venida de un Mesías político. Sí, un Mesías que viniera a darles libertad física, porque en ese tiempo el pueblo judío estaba oprimido por el gobierno romano. El gobierno romano estaba encima de ellos. Entonces los judíos esperaban a un Mesías que venía descendiente de David, ¿no? Que fuera un Mesías lleno de poder políticamente hablando, ¿no? Que trajera un ejército, que levantara en armas, ¿no? Al pueblo y que les diera libertad física y política de los romanos. Ese era su pensar de los judíos, de su Mesías. Era imposible entonces para ellos aceptar que el Mesías pudiera sufrir una muerte tan indigna como la muerte de cruz. Era imposible. ¿Cómo puede ser posible? No, pues si nuestro Mesías tendría que ser un Mesías que no tendría que venir a morir, sino a darnos libertad y luego morir en la cruz, el símbolo de la cruz, una situación en esos tiempos, la cruz tenía un simbolismo horrible, de horror. Ahí morían la gente que era peor, asesinos, ladrones. Ese era el mensaje de esa cruz de ese entonces era el mensaje. Por eso para ellos era algo ilógico. Era algo ilógico. Para los griegos, que amaban la filosofía, en su conocimiento era imposible que Dios pudiera encarnarse. Mucho menos morir. Dios no puede morir. Ese era el pensamiento griego de ese entonces. No, Dios no puede encarnarse. Porque el pensamiento griego de ese entonces decía: el cuerpo es malo, es pecaminoso. Todo lo que está afuera, lo que es del cuerpo externo, se ensucia, no, pero lo que es interno, el espíritu, se mantiene limpio. Entonces ellos decían: ¿cómo puede Dios encarnarse en un cuerpo pecador, sucio? Ellos no entendían eso en su sabiduría, no, mucho menos morir. No, ¿cómo puede venir Dios a morir? ¿Cómo puede ser posible si Dios no puede morir? Él es eterno, ¿no? Y Él es poderoso. Entonces ese era su pensamiento de ellos dos, de judíos, de griegos, no de los gentiles. Tanto para judíos como para griegos, para gentiles, el que Jesús muriera en la cruz no tenía sentido. No tenía sentido, ¿no? Sus conceptos teológicos no dependían de la revelación, sino de su propia sabiduría humana. Su sabiduría humana los limitaba. No entendían. Los judíos no entendían que la libertad tenía que ser espiritual, primeramente. Que todo lo que hablaba el Antiguo Testamento así apuntaba al Hijo de Dios, al sacrificio, una vez y para siempre,
¿no? Los griegos no entendían cómo puede ser posible que pueda encarnarse. ¿Por qué no lo podría hacer Dios? Pues por eso es Dios. Él puede hacer todo, ¿no? En medio de este mundo. Todo tiene limitaciones y tiene un orden, Dios, porque es Dios. Y cuando hablo de limitaciones, no es porque no pueda hacerlo, sino que Él mismo, como Dios, es un Dios de orden y sabe nuestro Dios qué hacer, qué no hacer. ¿Sale? Esto es importante. Decía, ni mucho menos morir. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, esto era conforme a su sabiduría. Mi amado hermano, hemos visto en medio de este mundo, en medio de este tiempo, la sabiduría humana. Esto es la sabiduría humana. En la actualidad, la gente sigue creyendo que el mensaje de la cruz es una locura. En esta actualidad, en estos tiempos, que decimos que ahora es un tiempo donde hay más libertad de pensamiento y de acción, ¿no? El mensaje de la cruz sigue siendo locura. Sigue siendo locura. ¿Que no es verdad? ¿No? ¿No te han dicho a ti esto cuando tú predicas de Jesucristo? Cuando tú hablas de Jesús. No te dicen, eso no es cierto, ya tiene más de quién sabe cuántos años, que va a venir Dios, que va a regresar Dios, que va a hacer esto. No, hombre, eso es un pensamiento equivocado, erróneo, y te empiezan a sacar un chorro de filósofos y de pensamientos y te dicen que la religión es el opio de todos los males y empiezan a filosofar y empiezan a hacer su rollo, ¿no? Siguen diciendo que este mensaje es un cuento. No, hombre, eso que dice la Biblia es puro cuento, es un mito, es una historia. Yo a ellos les pregunto a veces, ¿y ya la leíste? No, pero, o sea, dice cosas raras. ¿Ya la leíste? No, dice cosas que nada que ver. ¿Pero ya la leíste? No. Y para ellos es un cuento. Ni la conocen. Esa es la sabiduría humana, ¿eh? Que siempre se ha dicho lo mismo. Es otra de las preguntas, otra de las respuestas. No, hombre, siempre se ha dicho lo mismo. Y que se va a acabar el mundo y que se va a acabar el mundo. Ah, pero nada más les aparece en la tele la profecía de Nostradamus, de los mayas, y ya están temblando, chillando y llorando. Ya se va a acabar el mundo. Creyendo esas cosas. Bueno, pero está bien, ¿no? Dicen que no va a pasar nada. Hay gente que dice que son buenos y que no necesitan pedir perdón a nadie, ni por nada, ni por algo. ¿Así? No, yo no soy malo, nunca he robado, nunca he matado, y no, se van a las situaciones más críticas, ¿no? Robar, matar, y así como que, ay, eso yo jamás lo he hecho, jamás. Pero por eso cuando les pregunto si han leído la Biblia, ahí dice el que miente, el que engaña. Son acciones mínimas que seguramente las hemos cometido y que nos declara culpables, ¿no? ¿Qué más en el pensamiento de este mundo, la sabiduría de este mundo? ¿Qué sigue diciendo? ¿No? Dice el pensamiento humano, la sabiduría humana, sigue buscando la forma de cómo justificar sus actos de inmoralidad, ¿no? Sigue buscando la sabiduría humana cómo seguirle dando rienda suelta a los deseos más perversos que hay en el pensamiento y en el corazón del hombre. Hay un exceso de confianza en el intelecto. Sigue siendo ese el problema. No, yo, por mi capacidad, por mi preparación, yo no necesito escuchar. Esos mensajes son tontos. Lo que te decía de la sabiduría es egocéntrica. Yo sí me preparé. ¿Qué me vas a decir si de la primaria vienes? Ni primaria cursaste. ¿Qué me vas a andar diciendo cuando se les da el mensaje de salvación? Estoy más preparado que tú, ¿no? Y creen que por ese intelecto, por esa preparación, nunca van a necesitar de Dios. Esto es la sabiduría del mundo. Esta es la sabiduría del mundo. Es limitada. Por eso el mensaje de la cruz siempre será locura, siempre será
locura. ¿Para quiénes? Tristemente, la palabra de Dios es clara. Para los que se pierden. Es importante que entendamos que la sabiduría humana es una sabiduría que nos lleva a perdición, porque nos aleja de Dios, no nos acerca. Por más que se tenga intelecto, por más que se tenga una preparación, por más, mucho más que tengas la preparación, pero no tienes la sabiduría de Dios, nos lleva a la perdición. Muchos de los creyentes de los siglos pasados eran creyentes capacitados y preparados, ¿no? Física, ¿no? De física, matemáticas, geografía, ¿no? Artes, todas las artes. Vemos que eran personas capacitadas, completas, eran creyentes y todo ese conocimiento lo podían vertir en la palabra y podían darse cuenta que lo que decía la palabra, ¿no? Todo lo que ellos habían adquirido era cierta y la podían aplicar en la palabra de Dios esos conocimientos, esa sabiduría humana. Pero tristemente la sabiduría humana se va a corromper, se corrompe. Y si confiamos en ella, nos aleja de Dios. Mi amado hermano, la sabiduría de este mundo es limitada, está corrompida. Nunca tendrá la capacidad de poder encajar con el mensaje de la cruz. Nunca. Así es que, ¿cuál es la fuente de tu sabiduría? ¿Cuál es la fuente de tu sabiduría? ¿La de este mundo o la del mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz. Punto número 1, locura para los que se pierden. Punto número 2, mi amado hermano. Punto número 2, el mensaje de la cruz. Poder de Dios para los que se salvan. Mira nomás, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, para todos aquellos que creen en Cristo, este mensaje es el poder de Dios. El apóstol Pablo menciona que el mensaje de la cruz es poder de Dios, porque se habla de Cristo. Él es el poder, Dios es poder. El mensaje de la cruz es poder de Dios. Hablar del mensaje de la cruz, mi amado hermano, hablar del mensaje de la cruz involucra todo el anuncio de las buenas nuevas de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Segunda de Corintios 5:19. De esto se trata, hablar del mensaje de la cruz, el anuncio de las buenas nuevas, hablar de Cristo, de su sacrificio, de hablar de la promesa que venía un Salvador, de hablar de la historia de Dios, de hablar del nacimiento de un Salvador, de hablar del ministerio de este Salvador, de hablar de la muerte de este Salvador y su propósito, y de hablar de su resurrección, que Dios le levantó de entre los muertos y que así eso mismo hará para aquellos que han confiado y han creído en Él. De esto se trata el mensaje de la cruz. La palabra de la cruz, para los creyentes es poder de Dios. ¿Entendían ahora en ese punto cuando la cruz era una muerte terrible, horrible? ¿No? Ahora para los creyentes, por eso el mensaje de la cruz era una locura, porque en la cruz se llevaba a cabo ahí el castigo de gente blasfema, incorrecta en cuestión de relacionarse con la sociedad, rateros, ladrones, asesinos. Ahora la cruz se había vuelto un instrumento, un mensaje de poder, ¿no? Por eso es que ahora la palabra de la cruz para los creyentes ahora era un mensaje de poder. Ahora era ver, identificar esa cruz con el Salvador. Era ver esa cruz vacía y decir, Él resucitó. Era ver ese mensaje de la cruz y caer de rodillas, no por la imagen, sino por lo que eso significaba.
La palabra de la cruz para los creyentes es poder de Dios. Por eso mismo el poder de Dios, la cruz, es la respuesta para la locura del hombre. La cruz es la respuesta para la locura del hombre, para lo que él ha llamado sabiduría. Sí, el hombre ha llamado sabiduría a su propia locura. Fíjate hasta dónde está este asunto. Queremos ver si realmente el hombre es sabio. Yo he leído bastantes en varias predicaciones lo que dice Romanos capítulo 1 y solamente quiero leer el versículo 18. Fíjate la locura del hombre, su sabiduría. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Esa es la sabiduría del hombre. Esta es la sabiduría del hombre. ¿No? Seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Ahí está la sabiduría terrenal. ¿No? Pues la locura de la cruz fue la respuesta para la maldad del ser humano. La locura de la cruz es la respuesta para que el hombre cuando voltea a la cruz pueda encontrarse con Cristo mismo y se dé cuenta de su maldad, y entonces al darse cuenta de que no es bueno delante de Dios, entonces mire esa cruz y le recuerde el sacrificio de Cristo, y entonces pueda decir solamente a través de Cristo yo puedo ser perdonado, a través de Cristo yo puedo ser salvo, a través de Cristo yo puedo ser llamado hijo de Dios, a través de Cristo tengo perdón, a través de Cristo puedo ser una criatura nueva, hasta a través de Cristo, nada más a través de Cristo. Ese es el mensaje de la cruz, ese es el mensaje poderoso de la cruz, es poder de Dios para los que se salvan, por eso es poderoso. La diferencia de estos dos grupos, ¿no? El primer grupo que vimos, ¿no? Locura para los que se pierden, la de la sabiduría humana. Bueno, el segundo grupo, para estos dos grupos radica la fe en Cristo, ¿no? La diferencia de estos dos grupos es que radica la fe en Cristo. El primero no cree en Él, el primero no cree en Él. El segundo sí cree en Él, sí pone su confianza en Él, sí pone su fe en Él. Los que tienen fe en Él no miran la cruz, no miramos la cruz como locura o debilidad. Los que miran la cruz ven ahí sabiduría, amor, gracia, misericordia, perdón, salvación, justificación, redención y poder en Dios. Y poder en Dios. ¿Recuerdas que en la introducción hablaba lo que había dicho Dalai Lama? Su sabiduría humana. Eso era la sabiduría humana. Y aquellos que hemos visto y entendido a través de la sabiduría de Dios el poder de la cruz, entendemos todo lo que esa cruz significa y entendemos lo que Cristo es. ¿Quién es para nosotros como creyentes? Pablo nunca dudó del poder de Dios. Nunca. Pablo nunca dudó del poder de Dios. Pablo sabía que el poder del evangelio, el poder de la cruz, el poder que hay en Cristo Jesús, ¿no? Traía perdón, salvación a la humanidad. Por eso este mensaje para los que no creen era locura, el mensaje de la cruz, pero para los que creen es un mensaje de salvación, es un mensaje de salvación. La diferencia, mi amado hermano, ahorita en estos tiempos y en estos momentos sigue siendo la misma. El que pone la sabiduría en el hombre o el que pone la sabiduría en Dios, la diferencia sigue siendo, ¿no?, tajante. La sabiduría humana tiene su perdición, la sabiduría en Dios tiene su salvación.
La sabiduría de Dios, mi amado hermano, fíjate, la sabiduría de Dios es sabiduría divina. La sabiduría de Dios es generosa. La sabiduría de Dios es unificadora. La sabiduría de Dios es única. La sabiduría de Dios da orden y es constructiva. Y si personalizamos la sabiduría, es Cristo mismo. En el libro de Proverbios vemos a la sabiduría personalizada, como si se tratara de una persona. Cuando tú lees el libro de los Proverbios y te encuentras con la sabiduría, pareciera que se habla de una persona. Es Cristo mismo la sabiduría. De hecho, Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahí se encuentra la sabiduría, no en el hombre. Ahí se encuentra el temor al Señor. Y quien teme a Dios, entonces cuando ve el mensaje de la cruz se da cuenta del poder del mensaje salvador que hay en Cristo Jesús. El mensaje de la cruz para los judíos y gentiles, enfocado en su sabiduría, era totalmente incomprensible. Por eso ellos no entendían en su sabiduría. No es entendible, no. Y se cerraron en su sabiduría. Se cerraron. La sabiduría humana los llevó a la perdición. Dice versículo 23, seguimos hablando, ¿no? En esta parte, cuando los judíos pedían señales, cuando los gentiles no buscaban sabiduría, el versículo 23 dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Si era un mensaje para los judíos y para los gentiles de tropiezo. No entendemos, no creemos. No viene de parte de Dios, no viene de parte de Dios. Pedían milagros y los milagros lo vieron. Vieron los judíos milagros. Milagros los vieron y no quisieron. Siguió enfocada su sabiduría en sí mismos. Los gentiles, la sabiduría misma, Cristo, predicando, hablando, enseñando, transformando vidas. Porque esos 12 hombres, sí efectivamente, alguno de ellos sin preparación, Dios los transformó. Los hizo hombres elocuentes. Los hizo hombres que llevaran su mensaje a personas que se creían capacitadas, que se creían con conocimiento, que ellos se creían que no podían ser enseñados religiosamente por ellos. Eso es lo que trae este mensaje, poder de Dios, porque cambia, porque transforma las vidas, porque aquellas vidas que no valían nada para los ojos de los hombres fueron valiosas para los ojos de Dios. Para aquellas vidas que en sí mismas, cuando esas vidas se miraban, decían, soy malo, soy perverso, no me interesa, así voy a vivir. Cuando llegó el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz transformó sus corazones, transformó sus pensamientos y los hizo nuevas criaturas. Ese es el mensaje poderoso de la cruz. La Biblia sigue transformando vidas. El mensaje del Evangelio sigue transformando vidas. Sigue haciendo lo que la ciencia no puede hacer, lo que la ciencia no puede justificar. El mensaje de la cruz sigue manifestándose poderosamente con lo que la sabiduría del hombre no puede darle explicación. No puede. Yo te decía, este mensaje de la cruz ha transformado tantas vidas. Ha sacado del lodo, ha sacado de la suciedad a tantas vidas que les ha usado el Dios, las ha usado Dios
para cosas honrosas. Seguro tú conoces a gente así, que no daban un peso por él y que Dios lo tomó, lo levantó y con su mensaje poderoso de la cruz lo transformó, y que ahora tú lo ves y que su vida da testimonio de Dios, y que ahora tú dices, este hombre es aquel que vivía de esta o de aquella forma y que ahora vive para glorificar a Dios. Ese es el mensaje de la cruz, algo que la sabiduría humana no puede hacer. La sabiduría humana no tiene, nunca lo tendrá el poder transformador de una vida, cambiar pensamiento, cambiar corazón, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Necesitamos, mi amado hermano, entender que el mensaje de la cruz es poder para los que se salvan. Para los que se salvan. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Cree en el mensaje de la cruz. ¿Quieres ser salvo? Límpiate de la sabiduría humana y apégate a la sabiduría de Dios. Esto es importante. Esto es importante. ¿Cuál es nuestro reto, mi amado hermano? ¿Cuál es nuestro reto? Dice el versículo 25. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. El mensaje de la muerte de Cristo suena locura para los que no creen. Para los que no creen. La muerte parece ser el final del camino. Eso es lo que el ser humano tiene por entendido en este planeta. La muerte parece ser el final del camino. Pero para Jesús, no. No. Porque Jesús no permaneció muerto. Él resucitó al tercer día, demostrando así su poder sobre la muerte. Él nos salvará de la muerte eterna y nos dará vida eterna si confiamos y creemos en Él como Señor y como Salvador. Esto suena simple, ¿no? Parece sonar simple. Esto suena tan simple que muchos no lo aceptan. Buscan otras maneras de obtener la vida. Buscan otras maneras de obtener la vida eterna. Siendo buenos, siendo sabios, etc. Pero todos esos intentos son en vano. Son en vano. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Los necios que aceptan la oferta de Cristo resultan ser los verdaderos sabios, porque terminaremos viviendo eternamente con Él. La cruz, el mensaje de la cruz, locura para los que se pierden, poder de Dios para los que se salvan. Es una buena oportunidad. Si tú estás escuchando por primera vez este mensaje, si tú has estado escuchando mensajes de la palabra de Dios, de su evangelio, es una buena oportunidad para que nos demos cuenta. La sabiduría, la única sabiduría que merece ser aprendida y practicada, es la sabiduría de Dios, la que trae salvación, la que viene a través del mensaje de la cruz. Dios nos ofrece salvación a través de este mensaje de la cruz. Y hoy es una buena oportunidad para que tú te acerques a Él. ¿Cómo está tu vida?
¿Cómo has estado viviendo? Conforme a la sabiduría del mundo. Entonces creo que no te ha ido bien. Porque fue la misma sabiduría que hace algunos años yo busqué. Y la sabiduría de este mundo no me trajo nada bueno, sino que ofendí, me lastimé a otros y sobre todo ofendí a Dios. Pero cuando llegó el mensaje de la cruz a mi vida, la sabiduría de Dios, el mensaje de Cristo en la cruz, transformó mi corazón, mis pensamientos, transformó mi vida. Dios me miró cuando otros ya habían dejado de hacerlo. Dios creyó en mí cuando otros habían dejado de creer en mí. Dios me levantó cuando otros me habían dejado en el suelo. Este es el mensaje transformador de la cruz. Salvación para los que creemos en Él. Él es el único que puede cambiar tu vida. Él es el único que puede transformar y darte un corazón de carne. Así es que, si tú ya habías escuchado el mensaje de Dios, pero aún no habías entregado tu vida, hoy es un buen momento para decirle a Dios: yo creo en ese mensaje de la cruz, yo creo en ese mensaje de la cruz, yo creo que cuando miro esa cruz, yo creo que Cristo murió por mí, yo creo que Cristo dio su vida para salvación, yo creo que merecía yo ser castigado, pero yo creo que a través de Jesucristo he recibido salvación y perdón. Yo creo que ese mensaje que ha sido locura para el hombre, ha sido un mensaje que me ha traído esperanza. Yo creo. Así es que si tú has escuchado por primera, segunda o tercera ocasión, pero no has decidido acercarte a Cristo y conocer este mensaje de la cruz por completo, si tú te has detenido porque la sabiduría humana te ha dicho, te ha mostrado cosas distintas, pero que hoy tú te has dado cuenta que la sabiduría de Dios es la que tú necesitas porque es Cristo, el poder de Dios. Hoy tienes la oportunidad de acercarte a Él. Acércate a Él. Ríndete ante Él. Acepta su mensaje, un mensaje que es de salvación para los que han creído en Cristo. Recibe a Cristo en tu vida. Dile: Señor, yo te recibo como mi Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Yo creo en ti como mi salvación. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz, resucitaste al tercer día. Y yo creo que solamente en ti tengo esperanza y tengo salvación. Dile al Señor Jesucristo: yo te recibo como mi Señor y Salvador y quiero obedecerte y quiero conocerte y quiero sujetarme a ti y quiero vivir adorándote, honrándote a ti. Es una buena oportunidad para hacerlo. Y tú, mi amado hermano, tú que llevas tiempo creyendo en el Evangelio, es una buena oportunidad para que tú y yo sigamos creyendo, sigamos abrazando el mensaje de la cruz, que sigamos enfocando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que sigamos enfocando a Cristo como aquel que es digno de nuestra adoración, que sigamos enfocando a Cristo, el centro de nuestra vida, que sigamos viviendo en gratitud para Cristo y compartiendo el mensaje de salvación de Cristo. Es una buena oportunidad hoy para decirle: sí, gracias por ese mensaje de la cruz, porque es poder, porque me dio libertad, porque me dio la oportunidad de volver a empezar. Gracias, Dios, por ese mensaje que es tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese mensaje que es locura para los hombres, pero para mí ha sido un mensaje de poder y salvación. Gracias, Señor Jesucristo. Y me levanto nuevamente, mi buen Dios, diciéndote que aquí estoy
y que quiero seguir viviendo para ti en este mundo conforme a tu sabiduría, para seguir compartiendo en este mundo la fe y la esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí estamos, Dios. Tú has escuchado el corazón, Señor. Tú conoces las vidas en estos momentos de aquellos que, Padre, están escuchando el mensaje o escucharán el mensaje y que han entregado su corazón a ti, su vida a ti. Señor, tómalos. Señor, dales, Señor, de tu sabiduría. Fortaléceles, permíteles, Señor, si han entregado su vida a comenzar, Señor, viviendo de una manera distinta. Señor, ayúdales, fortaléceles, Padre bendito. Aquellos que escucharan tu mensaje y, Padre, doblarán su rodilla delante de ti. Y ahora, Dios, aquellos que estamos presentes, que somos hijos tuyos, que sabemos que este mensaje nos liberó y que hoy queremos nuevamente hacer un compromiso contigo, aquí estamos. Dios, aquí estamos. Queremos seguir hablando de este mensaje de la cruz, pero sobre todo queremos seguir viviendo este mensaje de la cruz. Mensaje transformador, mensaje lleno de esperanza. Ayúdanos, mi buen Dios. Nos ponemos en tus manos y permítenos seguir compartiendo este mensaje a todos aquellos que lo necesitan. Padre poderoso, estamos en tus manos. Damos gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje y permítenos, Señor, llevarlo a la práctica. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, mi buen Dios. Damos gracias a nuestro Dios, mis amados hermanos, por su mensaje, por su palabra. Queremos crecer, queremos madurar en la fe y necesitamos alimentarnos de este mensaje, el mensaje de la cruz. Mis amados hermanos, pues ya para terminar y podernos retirar, quisiera compartirles los siguientes anuncios. Dice así el primer anuncio. Ahora tengo breves anuncios, porque seguimos con nuestras actividades en la semana. Lunes CDC, martes CEVIC y jueves tiempo de oración. Todos de 7 de la noche a 8 de la noche. Y hoy quiero, mi hermano, recordar y enfocarte, tiempo de comunión. Ahí aparece 28 de febrero. Celebramos el amor y la amistad, mis amados hermanos. Un tiempo de comunión a las 6 de la tarde. Mira, come tempranito, alístate con una botanita o si quieres poner un tecito, un cafecito y nos vamos a conectar a través del Ministerio de Comunión, ¿no? Nuestra hermana Mimi nos va a estar dirigiendo para tener este tiempo de comunión. Por favor, mi amado hermano, conéctate, sé parte de esta actividad. Queremos verte, por favor, acércate. A través de Zoom va a ser esta actividad, ¿sale? Te esperamos para celebrar el amor y la amistad. Y mi amado hermano, siguiente mensaje y por favor necesito que presten atención. Hoy culto de negocios, miembros de la Iglesia Sion, solamente miembros de la Iglesia Sion, aquellos que han sido bautizados dentro de la Iglesia Bautista Sion, ¿no? Son miembros, aquellos que vienen de otras iglesias y que llegaron a la Iglesia Bautista Sion, que pidieron ser parte de la membresía y a través de, le llamamos transferencia o a través de testimonio, los recibimos como miembros. Todos aquellos nos vemos a las 5 de la tarde. Por favor, mis amados hermanos, 5 de la tarde. Les envié en los grupos una imagen con las recomendaciones. Estas recomendaciones tienen que ver, mis amados hermanos, con 10 minutos antes. 10 minutos antes nos vamos a estar conectando. Estaré enviando el ID y estaremos 10 minutos antes para comenzar puntual a las 5 nuestra reunión. Ahí mencionamos que después de la bienvenida ya no se va a dar acceso a aquellos hermanos, bueno, que no entraron, ¿no?, a tiempo. Por favor, por eso les pido y les suplico que seamos puntuales. Por favor, ¿para qué? Para no tener interrupciones en este culto de negocios. Les pedíamos de la manera más atenta, cordial, que si tú puedes mantener tu cámara encendida, por favor, la mantengas así prendida, ¿no? Y que ingreses con tu nombre.
ingresa con tu nombre para saber quiénes son los que están ingresando, porque recuerda que son para miembros de la iglesia, mis amados hermanos. Y la otra es que no compartas este link, solamente es para los miembros de la iglesia, mis amados hermanos. Con eso, nos vemos a las 5. Por favor, es un buen tiempo para preparar nuestros alimentos, para comer, para estar a tiempo. Recuerda, mi amado hermano, recuerda que este culto de negocios es meramente informativo, ¿sale? Solamente se va a dar un informe de lo que se estuvo trabajando en el año 2020. Mi amado hermano, te espero. Ahí nos estamos viendo. Así es que, si el Señor nos lo permite, en unas cuantas horas nos vemos todos aquellos que somos miembros de la Iglesia Bautistación. Pues nos despedimos, mis amados hermanos, nos despedimos y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. La palabra del Señor dice lo siguiente, nos despedimos con su palabra. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Gracias, mis amados hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga. Dios, gracias por este culto. Que la honra, la gloria, el poder y el honor sigan siendo para ti. Permítenos, Dios, terminar este día alabando y exaltando tu nombre. Permítenos, Dios, tener una semana de comunión contigo. Danos fuerza. Permítenos recordar este mensaje. Señor, gracias, Dios, por tu mensaje. Gracias por hablar a nuestros corazones. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos, les amo. Les extraño muchísimo, les amamos como iglesia. Reciban un fuerte abrazo de parte de nosotros como familia. Bendiciones, nos estamos viendo entonces en un rato. Hasta luego, mis amados hermanos. Dios les bendiga.